Bien. Bueno, hallar la cantidad de soluciones reales de la ecuación x a la quinta más x al cubo más x más 3 igual a 0. Acá sí vamos a tener que hacer un estudio de funciones, no el completo recuerdan el ultra completo, el que pedía asíntota oblicua, punto de inflexión, concavidad, convexidad, pero sí vamos a tener que calcular asíntotas verticales, horizontales, ¿sí? Y hacer un grafiquito y, bueno, ¿se acuerdan que una vez que teníamos el gráfico, veíamos este tema de la cantidad de soluciones? Entonces, hallar la cantidad de soluciones reales de la ecuación x a la quinta más x al cubo más x más 3 igual a 0 es equivalente a encontrar la cantidad de raíces reales de la función f de x igual a x a la quinta más x al cubo más x más 3. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que ver es cuántas raíces tiene esta función. Así que empecemos con el estudio de funciones. Así que, a ver, al fin y al cabo, lo que ya veníamos haciendo en el ejercicio 7 y 8, con respecto a lo que era intervalos de crecimiento, máximos y mínimos locales, a eso le tengo que agregar a su vez, ¿qué cosa? Las asíntotas, ¿sí? Horizontal, vertical, y luego el gráfico, ¿sí? Entonces, como siempre, primero el dominio de f. Porque aparte recuerden que una vez que tenemos bien definido el dominio de f como intervalo o unión de intervalos, ahí veíamos qué información podíamos sacar para el análisis de las asíntotas, ¿se acuerdan? Entonces, el dominio de f, nosotros acá tenemos una función polinómica, es una función de grado polinómica de grado 5. Así que el dominio de f, como toda función polinómica, son todos los reales. O sea que va de menos a más infinito. Entonces, mirando bien el dominio, ¿qué me pueden decir con respecto a las asíntotas? Chan. ¿Se acuerdan? ¿Qué me pueden, ¿Hay asíntotas verticales, por ejemplo? ¿Qué me pueden decir de las asíntotas verticales? A ver en el chat que me pusieron. Verticales no parece tener, porque no hay nada Acá Diego me está que no diciendo que no. esté en el dominio. Tipo, el dominio es todo. A ver, para que haya candidatos a asíntotas verticales, el dominio tenía que ser escrito como unión de intervalos donde los extremos finitos de los intervalos no pertenecen al dominio. ¿Sí? Eran extremos abiertos. Por ejemplo, si yo tengo el dominio que va de menos infinito a 0 con paréntesis, unión, paréntesis de 0 a más infinito, el 0 no pertenece al dominio, pero sí es un extremo abierto de los intervalos. Bueno, el 0 es candidato a asíntota vertical. De hecho, ese dominio es el dominio de la función 1 sobre x, de la homográfica 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo tengo unión de intervalos, donde los intervalos eh, tienen extremos abiertos, finitos abiertos, esos valores, ¿sí? Esos extremos abiertos son los candidatos a asíntotas verticales. Bueno, acá no tengo eso. Acá va de menos infinito a más infinito. Así que asíntotas verticales no hay, porque no hay candidatos. Recuerden que esos valores de x después le tengo que calcular el límite con x tendiendo a esos valores por izquierda, por derecha, dependiendo, ¿sí? Yo me tengo que mover en los respectivos intervalos hasta llegarme a ese extremo, entonces eso me determina los límites laterales, ¿sí? Repasen, porque eso lo vimos bastante bien. Así que como no hay candidatos a asíntotas verticales, entonces no tenemos asíntotas verticales. ¿Y qué me pueden decir con respecto a las asíntotas horizontales? Chan. Fíjense que para tener, o sea, las asíntotas horizontales tienen sentido cuando yo puedo calcular el límite con x tendiendo a más y a menos infinito. Y yo voy a poder calcular el límite con x tendiendo a más y a menos infinito si los infinitos están contemplados en el dominio. Tanto menos infinito como más infinito efectivamente están contemplados en el dominio. ¿Sí? Están contemplados en el dominio. Por lo tanto,
voy a calcular el límite con x tendiendo a más infinito y el límite con x tendiendo a menos infinito. ¿Sí? Entonces, calculo el límite con x tendiendo a más infinito de f de x. O sea, el límite con x tendiendo a más infinito de x a la quinta más x al cubo más x más 3. Acá lo que conviene hacer cuando ustedes tienen el límite con x tendiendo a más o a menos infinito de un polinomio, sacar la x con el mayor exponente como factor común. Entonces les termina quedando x a la quinta por, y entre paréntesis les queda esto, ¿no? 1 más 1 sobre x cuadrado, más 1 sobre x cuarta, más 1 sobre x quinta. Recuerden que este es un factor común, a ver, me gusta llamarlo más como un factor común forzado, ¿no? Porque uno cuando viene del secundario mira estos cuatro términos y dice, no, no puedo sacar factor común, porque no todos los términos tienen x, ¿sí? Tiene una x elevado a algo, y en todo caso, si tiene una x elevado a algo todos los términos, en general, ¿qué nos enseñaron en el secundario? Que se saca la x con el menor exponente. Bueno, acá es al revés, se saca la x con el mayor exponente, eso ya, a ver, es un repaso, esto supongo que todo el mundo ya lo sabe, se saca la x con el mayor exponente factor común. Entonces, ¿qué consigo de esta manera? Todos los cocientes que tienen dividiendo una potencia de x, x al cuadrado, x a la cuarta, x a la quinta, cada uno de estos tiende a 0. Entonces todo este paréntesis va a tender a 1 más 0 más 0 más 0, ¿no? O sea que el paréntesis tiende a 1 positivo. 1 positivo. X a la quinta, cuando x se va a más infinito, ¿sí? X a la quinta se va a más infinito, ¿sí? Multiplicado por 1 positivo, infinito por un número distinto de 0 me da infinito. El tema es el signo, ¿se va a más o a menos infinito? Bueno, x a la quinta se va a más infinito, y este paréntesis está yendo a 1 positivo. Positivo por positivo, positivo. O sea que esto me da más infinito. ¿Tengo asíntota horizontal con x tendiendo a más infinito? Sí, no, ¿y por qué? Chan. No, no tiene. No, porque tiene que darme un número. Recuerden que para que exista asíntota horizontal me tiene que dar un número, ¿sí? 8 menos 4, 0, 1. Entonces la asíntota horizontal va a ser i igual al valor que me dio ese límite finito. Bueno, en este caso me está dando más infinito. No tengo asíntota horizontal con x tendiendo a más infinito, pero sí sé que la función se va a más infinito cuando x se va a más infinito. Y esto lo voy a tener a mano porque lo voy a usar para después para graficar, ¿sí? Para realizar el gráfico de la función. Bueno, de la misma manera, ¿sí? Demostramos que cuando x se va a menos infinito, la función se va a menos infinito, ¿sí? De la misma manera. Todo este paréntesis tiende a 1, porque cada uno de estos cocientes tiende a 0. Ahora x a la quinta se va a menos infinito, el paréntesis se va a más 1 positivo, entonces menos por más menos, bueno, esto se va a menos infinito. Así que no tenemos asíntotos horizontales, pero así todo, esto es una información que vale la pena tener en cuenta para cuando vayamos a graficar. Así que bueno, esta primera parte tuvo que ver con el dominio de la función, las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. Y luego lo que viene a continuación es lo que ya veníamos haciendo con respecto a los intervalos de decrecimiento máximos y mínimos locales, ¿sí? Que ya lo venimos haciendo del ejercicio 7 y el ejercicio 8 de este final. Así que acá va más o menos rápido. La derivada, ¿sí? Va a ser una función de grado 4, un polinomio de grado 4, perdón, un polinomio de grado 4. El dominio de esta derivada son todos los reales, o sea, de menos a más infinito, porque como ya sabemos, todo polinomio, en este caso un polinomio de grado 4, su dominio son todos los reales. Y ahora veamos el tema de los puntos críticos. Veamos primero la fuente de puntos críticos que provienen de los x que pertenezcan al dominio de la derivada, o sea, en este caso todos los reales, tal que me anulan la derivada. Y acá, ojo, porque yo acá tengo un polinomio de grado 4, pero es un polinomio de grado 4, que bueno, lo voy a igualar a 0, que si lo miran bien, esto es lo que se conoce como una ecuación bicuadrática. Yo podría hacer una sustitución y llamar x cuadrado, por ejemplo, a z. Entonces me queda 5z cuadrado más 3z
más 1 igual a 0. ¿Sí? O sea, hago una sustitución. Digo, bueno, voy a llamar z a x cuadrado. Entonces, x a la cuarta es z cuadrado. 5z cuadrado más 3z más 1 igual a 0. Entonces me queda una ecuación cuadrática en esa nueva variable z. Que z es x cuadrado, recuerden, es x cuadrado. Entonces ahí aplico la fórmula resolvente, pero yo estoy buscando raíces reales, reales. Y para que haya raíces reales, lo que yo necesito es que lo que se conoce como el discriminante b cuadrado menos 4 por a por c sea positivo. Pero fíjense que cuando calculo el discriminante, que es b al cuadrado menos 4 por a por c, me queda un número negativo, ¿no? 3 al cuadrado es 9, menos 4, por a es 5, por c es 1, 9 menos 20, menos 11. Y menos 11 es negativo. Por lo tanto, no hay valores de x que resuelvan, o sea, en realidad no hay x cuadrado que resuelvan esta ecuación. Pero si no hay x cuadrado, tampoco va a haber valores de x. ¿Se entiende? O sea, esta ecuación no tiene raíces reales. Por lo tanto, no hay puntos críticos que provengan de anular esta derivada. ¿Sí? Bien. Perdón, Adrián. Sí. ¿Vos ahí hiciste la resolvente con No hice el la... x al cuadrado? No, bueno, lo planteo en el Claro. caso de que si el discriminante era positivo, yo podía calcular x cuadrado. Ah, A ok. ver, porque el tema es el siguiente, supongamos que el discriminante me daba positivo. Supongamos que después calculo, aplico la resolvente y obtengo dos valores. Supongamos, uno positivo y otro negativo. Entonces lo que obtengo es que x cuadrado puede ser un número positivo o un número negativo. El número negativo lo voy a tener que descartar. ¿Por qué? Porque no hay ningún número real que elevado al cuadrado sea igual a un número negativo. Entonces me quedo solamente con el resultado positivo. Y una vez que tengo ese resultado positivo, entonces, supongamos que el resultado positivo era, no sé, 9. Entonces, si x al cuadrado es 9, entonces x va a tener que ser 3 y menos 3. Y de esa manera encontré dos soluciones a esta ecuación, ¿sí? Las otras dos vamos a ver en álgebra que son números complejos. Son esos numeritos que vienen con el número imaginario i, que quizás algunos lo vieron un poco en el secundario. Bueno, en este caso ni siquiera todas las soluciones de esta ecuación van a ser números complejos, números imaginarios. No hay ninguna solución real. Por lo tanto, al no tener soluciones, no tengo puntos críticos que provengan de anular la derivada. No hay puntos críticos que provengan de anular la derivada. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Es un poco turbio, pero bueno, lo que les quiero mostrar acá es que esta ecuación no tiene solución real. ¿Sí? Y para eso había que hacer como una especie de cambio de variables donde voy a llamar x cuadrado z. Entonces me termina quedando una ecuación cuadrática en z. Entonces no hay solución real para z. O sea que no hay solución, o sea, no hay ningún x cuadrado que resuelva esta ecuación, pero si no hay ningún x cuadrado, tampoco hay ninguna x que resuelva esta ecuación. ¿Sí? Entonces no tiene soluciones, por lo tanto no hay puntos críticos que provengan de anular la derivada. Veamos ahora la fuente de puntos críticos que provienen de la no existencia de la derivada. Bueno, el dominio son todos los reales, ¿sí? Así que la derivada está bien definida, por lo tanto no hay. Entonces fíjense que estamos en un caso donde no tenemos puntos críticos. No hay puntos críticos. Eso ya nos está diciendo, ¿sí? Nos está dando la pauta que no va a haber ni máximos ni mínimos locales, ¿ok? Así que acá, y como el dominio son todos los reales, y bueno, acá lo que va a estar pasando es que, aparte la misma derivada, si se fijan, siempre va a ser positiva, porque yo tengo x cuarta, x cuadrado, le estoy sumando 1. O sea, esto siempre va a ser positivo, así que esto va a ser siempre creciente. Pero vamos a llegar a eso de manera rigurosa, por decirlo de alguna manera, planteando todo lo que ya sabemos de estudio de funciones. Entonces, no hay puntos críticos. El paso siguiente de puntos críticos, ¿qué era?
el criterio de la primera derivada. Entonces traemos a colación toda la información necesaria para armarnos la tablita del criterio de la primera derivada. Tenemos la derivada, tenemos el dominio de la derivada, que son todos los reales, o sea, el intervalo que va de menos a más infinito, y no tenemos puntos críticos. Por lo tanto, en este caso, la tabla es ultra sencilla, porque no tenemos que dividir al dominio en intervalos más pequeños, ya que no hay puntos críticos. Entonces, la tablita es de una sola columna. ¿Qué hago? Bueno, directamente agarro, elijo un valor intermedio, en este caso elijo el 0, lo evalúo, me da 1 positivo, así que acá queda bien de manifiesto lo que ya veníamos intuyendo, que es que siempre crece, ¿sí? Así que bueno, intervalos de crecimiento es todos los reales, intervalos de crecimiento no hay, o conjunto vacío, máximos locales no hay, mínimos locales no hay, y después recordemos que no teníamos, al principio habíamos calculado, o habíamos estudiado, mejor dicho, la existencia de las asíntotas horizontales y verticales. Bueno, resulta que no tenemos ni asíntotas horizontales ni asíntotas verticales. Pero sí teníamos esta información que es importante para tener a mano para realizar el gráfico de la función. Sabemos que cuando x se va a más infinito, ¿sí? La función se va a más infinito, y cuando x se va a menos infinito, la función se va a menos infinito. Entonces podemos volcar toda esta información a un gráfico. Bueno, este gráfico lo hice con GeoGebra, y lo que vemos es que cruza al eje X en X igual a 1. Que encima, acá se ve bien, que la raíz sería menos 1, pero no importa, no importa. O sea, hemos demostrado de manera rigurosa que la solución, o mejor dicho, la cantidad de soluciones de esta ecuación, ¿sí? Es una sola. De entrada lo que hemos demostrado es que la función tiene una sola raíz, pero eso es equivalente a decir que esta ecuación tiene una única solución. Entonces, existe única solución, una sola, ¿sí? A esta ecuación. Que encima, si vemos a ojo, es menos 1, ¿no? Porque menos 1 a la quinta, menos 1 al cubo, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 es menos 3, más 3 igual a 0. Esa es la única solución que tiene esta ecuación, no hay otra. Solución real,